Esta empresa ha perdido más de 25.000 millones de dólares y aún así siguen valiendo muchísimo más. Han desafiado a todos los gobiernos y hoy en día son la startup más importante del siglo. Yo ya sé por qué y te lo voy a contar. Mi nombre es Jesús Rivas, soy un fundador como tú y hoy te quiero mostrar cómo Uber pasó de ser una startup normal como cualquier otra, empezando con 3 autos alquilados y terminar siendo la startup referente del momento o de los últimos años. Te quiero mostrar sus errores, sus fracasos, sus aciertos, sus gastos hipermillonarios, por qué lo hicieron. Y además, si esto les funcionó a ellos, hay lecciones que podemos aplicar hoy en día en nuestras startups de LATAM. Todo empezó con un problema que se vivía en muchas ciudades del mundo y era el problema de los taxis. Los taxis estaban sucios, no te recogían, no había muchos, era difícil tomar uno. Ahí fue cuando uno de sus fundadores se obsesionó con el problema. No buscaron hacer una app bonita, ni tener el mejor diseño, ni tener el... No, buscaron eliminar el dolor que estaban sintiendo, porque ellos también lo sentían. Imagínense hasta dónde iba esto, que ellos querían reemplazar los autos de las personas que ya tenían auto, para que se movieran con su aplicación. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Todo nació con Garrett Camp y Travis Kalanick, nuestros protagonistas de este video. Camp tuvo la idea por la frustración de no poder encontrar taxis en París, pero Kalanick ya era un fundador y fue quien tuvo la visión absoluta de escalar ese dolor que estaba sintiendo Camp en París. Así que el dolor es el que se escala, la idea no. El por qué quieres arreglar ese problema. El cómo va a pivotar 1000 veces, pero lo principal es centrarse en el problema, obsesionarse con el problema, así como lo hicieron los fundadores de Uber y de muchas otras startups que hoy en día utilizamos todos los días. Así, en 2009 nacía Uber Cap, de la mano de Travis Kalanick y con la ayuda como cofundador de Garrett Camp. En el primer año se centraron en una idea simple: conseguir un auto negro, lujoso, que te llevara a donde quisieras con un solo clic. Era un costo bastante elevado en comparación al Uber que conocemos todos hoy en día. Luego de un par de años donde el negocio empezaba a avanzar, pero no demasiado acelerado, UberCap debe cambiar su nombre por recibir una orden de cese y desistimiento de la Autoridad de Tránsito Metropolitano de San Francisco y la Comisión de Servicios Públicos de California. En ese momento era tan conocida la aplicación por el simple hecho de poder pedir un auto tan fácil y de una manera tan simple, que hizo que la empresa tuviera una valoración de hasta 60 millones de dólares, luego de haber conseguido diferentes inversiones a lo largo de esos 3 años. Pero hay un momento clave antes de todo esto y es la presentación, el famoso pitch deck. Y siendo Uber una de las empresas tecnológicas más conocidas hoy en día, su presentación también es una de las más conocidas. Y aquí lo tenemos, el primer pitch deck de Uber. UberCap para ese momento. Como podemos ver, ya de simple entrada era bastante simple. El iPhone del momento, un auto negro bastante normal y un famoso BlackBerry. Como podemos ver, ellos mostraban el problema, alegando los problemas que tenían los taxis del momento. No había coordinación entre el cliente y el conductor, mucho tiempo muerto esperando, autos antiguos. También mostraron el sistema de medallas o medallones que dominaba el monopolio en la ciudad de Nueva York. Y ellos mostraban que este monopolio empeoraba la calidad del servicio, ya que eran muy caros y los conductores estaban mal pagados, ¿verdad? Podemos ver que dice que los medallones costaban alrededor de 500.000 dólares y los conductores ganaban 31.000. Y así nacía el concepto de UberCap, un servicio de coche rápido, eficiente, que tuvieras en el momento, y la comodidad de un taxi en la ciudad de Nueva York y la experiencia de un chofer profesional. Entre otras diapositivas podemos ver cómo explicaban el servicio de Uber. Ser miembro para usar el servicio, no se solicita en la calle, entonces no se requieren licencias de medallón y la recogida garantizada. Y eso para el usuario fue clave. Que supieran que un auto los podía recoger en cualquier momento y que fuera asegurado fue lo que hizo que la gente se acostumbrara a usar Uber. Y es lo que hace que lo usemos nosotros hoy en día también. Porque cuando pedimos un Uber sabemos que va a llegar en poco tiempo. Acá podemos ver un par de diferenciadores del servicio que ofrecían, principios operativos, pero podemos ver cómo realmente era un pitch deck muy simple. Fondo blanco, el logo, principios, problema, no mucha cosa la verdad. Pero bueno, vamos a avanzar un poco en el pitch deck, que es a donde quiero que lleguemos, porque lo pueden encontrar, está en internet si lo quieren leer completo.
Acá podemos seguir viendo las aplicaciones de UberCab, la página web de UberCab, donde se podía ver tu historial de viajes, locaciones o ubicaciones preestablecidas, integración con Google Maps, que son cosas que siguen funcionando hoy en día. Aquí lo mismo, explicaban los beneficios para el usuario. Pero ¿realmente todo esto le importaba a los inversores que terminaron poniendo el cheque para Uber? No lo sé. Porque algo que sí es cierto es que muchas de las cosas que explican acá están tal vez un poco exageradas. Pero lo importante no era todos estos números, cómo era la página, cómo era el servicio que iban a ofrecer, sino el equipo. Y por muy loco que parezca, en esta presentación no hay un slide del equipo, no hay un slide donde se presente a Kalanick o a Hump, pero ellos fueron y demostraron que eran las personas ideales para llevarlo a cabo. Entre otras cosas podemos ver cómo acá ya hablan de una posible salida, de cuáles serían los mejores escenarios y los peores escenarios. El mejor de los casos que ellos pensaban en 2008 de Uber era convertirse en los líderes del mercado y tener más de $1 billón de ganancias anuales. En escenarios realistas hablaban de tener el 5% de las 5 mayores ciudades de Estados Unidos y generar de 20 a 30 millones de ganancias al año. Y en el peor de los casos, seguir siendo un servicio de 10 autos y 100 clientes en San Francisco para ahorrar tiempo de ejecutivos, de personas importantes y listo. Pero bueno, parece que les fue bastante bien, la verdad. Entonces, acá podemos ver cómo en toda la presentación no se habla de ellos, no se muestran, no dicen quiénes son, de dónde vienen. Aunque en el pitch deck hay algún par de números exagerados, los inversores lo sabían, pero no invirtieron por esos números o por la realidad que estaba pasando en ese momento con los taxis. Invirtieron en el tamaño de la ambición, en querer ser los líderes del mercado, en generar $1.000 millones al año. Y esa presentación, así simple como la ves, le dio a Uber su primer cheque de $200.000. Y aquí hay algo importante que hay que mirar de cómo Uber logró valorarse muchísimo más ante los inversores. Y es que se vendieron como tecnología y logística, no como una empresa de transporte, para así poder obtener valoraciones 10 veces más altas. Y bueno, luego de eso Uber no paró de crecer. No pararon de crecer las inversiones, no paró de crecer el crecimiento, de estar en un par de ciudades a estar en muchos países del mundo. Pero ¿cómo fue posible eso? Es por un detalle que fue clave para el crecimiento de Uber, el Blitz Scaling. Y te preguntarás, ¿qué es el Blitz Scaling? Es priorizar la velocidad por encima de la rentabilidad. Prefirieron crecer antes que ser rentables. Prefirieron quemar caja antes de tener ganancias. Porque el objetivo no es ser eficiente, sino ser el único ganador del mercado, ser la empresa líder, que no haya competidores. Eso buscaba Uber, porque además no solamente tenían un buen servicio, rápido, eficaz, sino que hicieron lo posible para que las personas solo quisieran utilizar Uber. Y eso era muy difícil de replicar para la competencia, tanto por el cash que contaba Uber con todas las inversiones que había conseguido y por lo adictivo que era para el consumidor poder tener un auto tan rápido. Pero sí es cierto que esa mentalidad de todo o nada generó un caos interno dentro de la empresa. La cultura de Uber con Kalanick de CEO era muy mala. Y esto no es solo un rumor, fundadores. Esta toxicidad se volvió un riesgo financiero real para la compañía, que obligó a los inversores a intervenir y a forzar la salida de su propio fundador, porque le generaba mala imagen, mala prensa, juicios, problemas, multas, y los inversores no quieren eso. Algo también interesante en la historia de Uber es cómo perdieron la guerra en China. Uber invirtió miles de millones de dólares. Perdió $2.000 millones intentando ganarle a Didi, su mayor competidor en China. Pero, ¿por qué pasó esto? Porque Didi era el competidor local de Uber en China. Ya Didi estaba asentado en China. Y esto fue una guerra de quemar y quemar y quemar caja que no pudieron controlar. Se iban a ir completamente a pique. O sea, $2.000 millones solo en China. ¿En qué desembocó todo esto para Uber? Terminaron vendiendo sus operaciones completamente a Didi en China, que incluía la marca, la base de los clientes
y todos los datos. ¿Y qué recibió Uber a cambio de todo esto? Una participación del 20% en Didi. ¿Y qué pasó luego de todo esto? Es que el precio no fue solo el fracaso que tuvieron en China, sino la dilución constante y la gran deuda que tenían acumulada. Pero bueno, algo importante de todo esto es que tras muchos años de Uber en el mercado, en 2023 obtuvieron ganancias por primera vez en su historia, con beneficios por alrededor de 1.800 millones de dólares. O sea, después de 15 años obtuvieron beneficios por primera vez. Entonces, los inversores que invirtieron en 2008 sabían que 15 años después iban a obtener ganancias por primera vez. Puede ser que sí, puede ser que no. Nunca lo sabremos. Así que yo como fundador me llevo varias lecciones de esto para mis próximos pitch. Y es primero saber elegir las batallas. Primero dominar un pedazo geográfico pequeño y luego eso replicarlo. No empezar queriendo dominar el mundo. Así que si quieres que realice un análisis de alguna empresa en particular, déjamelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para siguientes videos. Así que nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Les dejo todas mis redes en la descripción, pueden seguirme por ahí, pueden suscribirse acá y nos vemos próximamente con otro video u otro análisis de alguna empresa impresionante. Chao, chao.